año y pese a todo lo que han vivido, pues creo que el tiempo avanza y ustedes continúan formándose y continúan dando lo mejor de cada uno para poder, pues, lograr su objetivo, como se lo dije una vez en tercer año. Así que bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar un tema que es bastante importante, un tema que es muy frecuente, un tema que en verdad llega mucho a las urgencias, a las consultas, y es la hiperemesis gravídica. Para este tema vamos a desarrollar el concepto, la epidemiología, etiología, la fisiopatología, la clínica y el tratamiento. Ok, ¿qué es la hiperemesis gravídica? La hiperemesis gravídica la entendemos como aquellas náuseas y vómitos descontrolados, incoercibles, persistentes, progresivos en el tiempo, que hasta pueden llegar a provocar sintomatología asociada, como por ejemplo una pérdida de peso de más o menos como un 5% del peso previo al embarazo que tenía la paciente, signos y síntomas de desnutrición, de deshidratación, y con ellos, acompañados a la deshidratación, pues vemos las alteraciones hidroelectrolíticas y hasta poder tener cuadros de alcalosis metabólica. Anthony Du Bois es un médico obstetra que por allá por el año 1852, siendo el obstetra de la esposa de Napoleón Bonaparte, fue uno de los primeros médicos en describir este cuadro complejo de hiperemesis gravídica, con todos sus signos y sus síntomas, como lo hemos escrito y como lo vamos a ver a continuación. Dentro de la epidemiología de este cuadro clínico, encontramos que las náuseas y los vómitos afectan a más del 50% de las embarazadas en gestaciones simples. ¿Okay? La prevalencia de las náuseas y vómitos es muy frecuente, pero de la hiperemesis gravídica oscila más o menos entre el 0,2, 0,3 al 3% de las embarazadas. Es una alta indicación, una de las indicaciones más comunes de hospitalización. En Estados Unidos está calculado como que es uno de los cuadros clínicos que demanda una gran hospitalización en las pacientes y por ende pues un gasto importante en cuanto a insumos y a gastos de hospitalización y de terapéutica en las pacientes embarazadas, porque es muy frecuente en realidad. Comúnmente va a ocurrir en el primer trimestre, es un cuadro característico del primer trimestre, entre la sexta y octava semana, con un pic en la semana 12 y una resolución de síntomas cercana a la semana 20. Este punto es importante porque tenemos que entender de que este cuadro clínico es como, podemos considerarlo como un cuadro clínico de exclusión, porque en el fondo tenemos que descartar que no hayan otras patologías en la paciente embarazada que le causen los vómitos para poder decir que estamos ante una hiperemesis gravídica. En cuanto a la etiología, es un cuadro es multifactorial. En verdad no hay una fisiopatología y una etiología muy clara en todos los papers que existen en la literatura que puedan explicarnos el por qué está ocurriendo o por qué ocurre una hiperemesis gravídica. Simplemente hay muchas asociaciones en los diferentes momentos y diferentes aspectos de la embarazada que pudiesen llevarnos a entender o ayudar a comprender el por qué se da este cuadro en las embarazadas, algunas más que otras, y por qué factores que pueden estar afectando a la paciente más que a otras, y esto explica un poco su prevalencia y su incidencia. En cuanto al factor hormonal, ¿qué se sabe? Bueno, normalmente sabemos que la embarazada, si nos acordamos un poco de lo que es los cambios fisiológicos del embarazo, hay un cambio hormonal importante en la paciente en cuanto a los niveles de estrógeno y progesterona, los niveles de la HCG, de la beta-HCG, en donde van a estar un poco aumentados, y este aumento va a provocar una serie de cambios a nivel de todo el organismo, de todos los aparatos y sistemas. Y en cuanto a los estrógenos, se piensa de que hay una correlación entre lo que es la hiperemesis gravídica y lo que se refiere a las condiciones que elevan los estrógenos, por ejemplo, la obesidad. Entonces, si hay un aumento exagerado en la producción de estrogénica, y esto ocurre en la paciente embarazada, y esto se da en contexto de una paciente embarazada, esta pudiese tener mayor riesgo de tener una hiperemesis gravídica o mayores cuadros de náuseas y vómitos, que se pueden transformar en una hiperemesis gravídica.
Y el estrógeno está fuertemente relacionado con esto, por ejemplo, y estudios de estos avalan cuando, por ejemplo, una paciente que no embarazada consume anticonceptivos orales, que es a base de estrógeno y progesterona, y pues está descrito que puede haber una intolerancia a los anticonceptivos porque la paciente pues empieza a vomitar y tener náuseas y vómitos constantes mientras está bajo el efecto de los anticonceptivos. La progesterona, por ejemplo, es una hormona que va a alterar el tubo digestivo dentro de todo lo que modifica en cuanto a la fisiología, va a, va a tener efectos sobre el tubo digestivo, básicamente porque la progesterona enlentece la musculatura lisa y con ellos pues también disminuye la tonicidad o la contractilidad de los esfínteres. Entonces, la paciente cuando va a comer, pues tiene sensación de llenura mucho más rápido, de plenitud mucho más rápido, hay mayor tiempo de los alimentos en el estómago, entonces el vaciamiento gástrico es más lento y la motilidad intestinal también se hace lenta. Pero ese vaciamiento gástrico lento pudiese ocasionar también un aumento en la cantidad de los vómitos o de las náuseas en la paciente. En cuanto al HCG, no hay un efecto directo de esta hormona sobre los efectos o sobre la consecuencia de las náuseas y vómitos en la paciente, pero sí está en relación o está correlacionada con todos aquellos eventos que hacen que haya una exagerada producción de beta-HCG. Por ejemplo, un embarazo gemelar o, por ejemplo, la enfermedad trofolástica gestacional, donde hay una exageración, unos niveles de beta que pueden conseguirlos hasta en 100.000 unidades en la paciente, y eso, por supuesto, pues, va a traer como consecuencia un aumento del cuadro, una mayor frecuencia de cuadro de generar vómitos y náuseas en la paciente o de una hiperemesis gravídica. En cuanto al factor gastrointestinal, bueno, está muy en relación a lo que les acabo de explicar de los cambios hormonales, pues evidentemente el vaciamiento gástrico está mucho más lento, la paciente tiene más intolerancia o menos tolerancia a los olores, a los diferentes alimentos, y unos alimentos más que otros pues son más pesados y a la hora de la digestión pues lo hacen que la paciente tenga problemas de digestión con estos mismos, y a la vez pues ese asco que se crea va muy de la mano de la cantidad de hormona o de la cantidad de estrógenos y progesterona que puede estar produciendo la paciente con el estado del embarazo. Y lo que le expliqué del esfínter esofágico inferior y de todos los esfínteres del tubo digestivo, que hay menos tonicidad en el esfínter por el efecto de la progesterona que hace que la musculatura lisa pues, se relaje más. En cuanto a factores genéticos, describen que hay la presencia de unos genes, estas proteínas, la GDF15 y la IGFBP7, estas están altamente expresadas en las células trofoblásticas y por ende, pues esas proteínas van a promover la placentación y van a regular el peso corporal y el apetito. Entonces, esta regulación la van a hacer directamente, o sea, por la vía del sistema nervioso central, en la activación de neuronas en el hipotálamo y en el área postrema, que es el área del vómito. Entonces, estas áreas se activan y evidentemente pues traen como consecuencia el cuadro clínico, y además el rol dual de estas dos proteínas son las que explicarían o están altamente asociadas a que hay un aumento en la frecuencia de náuseas y vómitos y a que hay una disminución en la frecuencia de los abortos, porque esto está expresado en la placentación. Entonces, cuando esas pacientes embarazadas llegan al consultorio y de repente empiezan a decir, no, bueno, es que me siento muy mal, tengo un test de embarazo positivo y tengo muchas náuseas y tengo muchos vómitos, en el fondo uno se alegra, no porque esté vomitando, sino porque eso habla de que el embarazo, pues, es poco probable de que termine en un aborto y vaya mucho más, hay una cantidad de hormonas exacerbada en su cuerpo, y esto, si no hay una, dentro de lo que se considera fisiológico, o sea, que no sea un embarazo molar o que uno descarte que no haya una gestación gemelar, donde de repente dice, bueno, un embarazo simple, y la paciente está con mucha náusea, con mucho vómito, mucha sintomatología, pues habla a favor de que el embarazo va bien, o en el fondo va con niveles hormonales importantes que pudiesen mantener el embarazo y mantener el curso del mismo. En cuanto a los antecedentes familiares, también están relacionados con la parte genética, porque hay una fuerte correlación entre uno, el antecedente de haber tenido hiperemesis gravídica en embarazos anteriores, y dos, de que la mamá de esa paciente o la hermana o algunos familiares hayan tenido
cuadros de hiperemesis gravídica, pues esto lo hace un poco más frecuente y asociado a que ella le dé o que ella padezca este cuadro. Dentro de los factores psicológicos, habla mucho la correlación que existe entre la depresión, entre el estado o el síndrome de estrés postraumático, entre la ansiedad, y además de eso también está muy en relación con la parte psicosocial, o sea, todos aquellos eventos o experiencias en embarazos anteriores que sean un poco traumáticas, que hayan afectado a la paciente, pues están en relación a que hay como una especie como de defensa o de resistencia a poderse a continuar con el embarazo. Y cuando uno habla con esta paciente, pues está muy en relación a que hay problemas en la pareja, a que hay problemas económicos, al momento en que se embarazó la paciente, a que de repente esto te trae, el hecho de embarazarse trae como consecuencia algunas alteraciones en cuanto al trabajo, en cuanto a una inestabilidad económica, a una inestabilidad laboral o de educación, tiene que dejar los estudios. Entonces empieza a haber una serie de estrés o de situaciones estresantes o de estresores que despiertan en la paciente este tipo de sintomatología y que lo somatiza de esta manera, y esa paciente empieza a tener como rechazo o inclusive los embarazos no deseados, producto de violación o producto de una relación que, bueno, que fue ocasional o fue de manera muy puntual y trajo como consecuencia pues el embarazo. Las pacientes por lo general pues tienden a somatizar esto con la hiperemesis gravídica y a presentar hiperemesis como tal. Existen factores de riesgo como les estaba diciendo, para desarrollar la hiperemesis gravídica, y están los antecedentes de hiperemesis gravídica en el embarazo. Está la nulliparidad, los estilos de vida, las edades extremas, la obesidad, embarazo gemelar, embarazo molar, la intolerancia a los anticonceptivos, como ya les he comentado, enfermedad vesicular, hepatitis, cuerpo lúteo del lado derecho. El cuerpo lúteo del lado derecho en realidad es más que todo por un tema estadístico, más que algo que explique por qué en realidad sea del lado derecho y no del izquierdo lo que provoca más náuseas y vómitos. En verdad que esto fue un trabajo que en verdad lo que hablaban era del hallazgo fortuito o ocasional de que era la estadística nomás. Okay. ¿Cómo se va a presentar este cuadro clínico? Bueno, habitualmente las náuseas y los vómitos dijimos que era parte casi, se forma parte de lo esperado a que suceda en el embarazo, ¿okay? De una manera muy personal, siempre de manera jocosa y como manera de chiste, pues, o de algo un poco más jovial, cuando preguntan como que, ¿qué es el embarazo? Cuando de manera informal o con amigos no médicos y como que quieren hablar un poco más del embarazo, yo siempre lo defino como una enfermedad de transmisión sexual, porque la mujer se embaraza por un contacto sexual y en verdad, desde que se embaraza hasta que tiene el parto, pues existe una serie de cambios tan importantes en ella y tan poco comprendidos quizás por todo el entorno de esa paciente embarazada, pero que igual como una enfermedad, porque la paciente tiene es un saco de hormona andante, la paciente tiene está con ella, genera muchos cambios desde el punto de vista físico, desde el punto de vista metabólico, el aumento de peso, la aparición de estrías, de manchas en la piel. Entonces, una serie de cambios que son súper importantes y que son quizás un poco incomprensibles para la paciente, y que dentro de su felicidad porque va a ser mamá, de repente también pues le puede dar, quizás que sea un poco de molestia o de inquietud o de incomodidad, ciertas cosas síntomas que son hasta inclusive desagradables por los pacientes. Y bueno, y la hiperemesis pues no escapa de esto, y este cuadro exagerado de náuseas y vómitos, lo que más tenemos que tener en consideración es que trae consigo consecuencias como la pérdida de peso, ¿okay? Signos de hipovolemia y de deshidratación, la encefalopatía la característica que es la típica, porque es la encefalopatía causada por las pérdidas de por el déficit de vitamina B6, ¿okay? Una insuficiencia hepatorenal que trae como consecuencia, o que viene como consecuencia del mismo trastorno de deshidratación o de signos de hipovolemia. La cialorrea, que es la hipersalivación, también producto de cambios hormonales suscitados en el embarazo. La epigastralgia, son una serie de síntomas que la paciente puede manifestar, ¿okay? Y que pueden traer como consigo consecuencias un poco más
más delicados, más graves. Entonces, bueno, ante esta paciente que está llegando y que con esta sintomatología, la urgencia, o que nos está contando que tiene todos estos cuadros en diferente intensidad, pues, ¿cómo debemos orientar más o menos este caso? Bueno, es muy, muy clásico lo que siempre hemos hablado de lo que es la parte de hacer un buen diagnóstico y de lo que forma parte de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder tener un buen diagnóstico de este cuadro clínico. Y empezamos por la anamnesis, donde, bueno, esta anamnesis básicamente va a venir desarrollada por lo que corresponde a la enfermedad actual, o sea, cuándo empezó, cómo empezó, qué estabas haciendo. Pues, por ejemplo, yo estuve de turno anoche y anoche llegó una paciente con náuseas y vómitos casualmente, con 10 semanas de embarazo, 10 a 11 semanas de embarazo, y cuando uno va a preguntar, bueno, pero ¿en qué contexto? ¿Cómo fue esto? ¿Empezó de repente? ¿Desde que estabas embarazada empezaste a vomitar? Resulta que no, pues entonces yo pensando en que una hiperemesis, que tal y que sé yo, que bueno, que hay que hospitalizar probablemente a la paciente, que hay que, porque la paciente había vomitado, pero por lo menos más de 5 veces en el día, y estaba bastante delicada, estaba como un toque del cuadro general un poco importante. Interrogando un poco para saber más o menos cómo era el origen de esto, pues la paciente dijo, ya no, es que me comí unos 2 completos en la calle y bueno, creo que después de eso empezó a vomitar. Entonces ya ahí te da una posible causa, que es un diagnóstico diferencial, si podemos decirlo, ¿verdad? Porque ya evidentemente pues no se trataría de una hiperemesis gravídica, aquí ya estamos viendo que una indigestión, se comió unos completos, quizás le cayó mal, tenía alguna intoxicación alimentaria, alguna bacteria, y bueno, esto desencadenó que hayan vómitos en la paciente. Entonces es importante como puntualizar de verdad, en qué contexto aparece estas náuseas, estos vómitos, o sea, agotar el síntoma, como dicen por ahí. Por otro lado, los antecedentes de esta paciente, si ha tenido, si es su primer embarazo, si es su primer embarazo, si esto ha ocurrido antes, si ha tenido algún antecedentes médicos, si tiene alguna enfermedad, que nos explique pues, un poco el origen de esto. Es importante destacarlo. Esos antecedentes van como orientados a lo que es antecedentes médicos y antecedentes quirúrgicos de la paciente, pensando en la posible apendicitis. Y los antecedentes ginecostétricos importantes, si es primigesta, si es multípara, si es multípara y se ocurrió esto en los embarazos anteriores. ¿Okay? Antecedentes familiares, si por ejemplo sabes de hermanas, primas, mamás que cuando estuvieron embarazadas pues presentaron cuadros de hiperemesis gravídica porque hay una asociación genética. ¿Okay? Entonces es importante pues agotar un poco ese interrogatorio y orientarnos bien a ver qué queremos buscar y qué queremos encontrar al respecto. Por otro lado, el examen físico, es importante no olvidar pues, los signos vitales, ya que esto nos da gran información, sobre todo lo que es lo referente a la presión arterial. Hay pues, es esperado que la paciente presente un cuadro de hipotensión arterial, taquicardia, y eso nos habla a favor de que hay una deshidratación que se está instaurando, o que hay unos niveles de deshidratación importantes en la paciente, en los cuales debemos y pues objetivar de que eso sea así. ¿Okay? Evaluación de los aparatos y sistemas, evidentemente pues un examen físico exhaustivo en cuanto a piel, cómo está esa turgencia de la piel, si hay una piel seca, si hay una piel que nos dé más información sobre deshidratación, si no es deshidratación, la coloración en la piel, si hay una coloración que está como un poco ictérica, pues quizás pensar un poco en que hay un problema hepático. ¿Okay? Plantearlo como una búsqueda de que estamos, el objetivo de esto es buscar el origen de esta hiperemesis gravídica o del origen de estos vómitos presentes en la paciente, que no necesariamente tiene que ser una hiperemesis, puede obedecer también a una enfermedad, por ejemplo, una hepatitis viral, y pues esto no puede estar causando igualmente náuseas y vómitos en ella. Entonces es importante ese examen físico para poder discriminar o descartar o corroborar algunos elementos en el examen que nos puedan ayudar bastante a esto. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales vemos que hay una lista importante de patologías, las cuales debemos pensar que pueden manifestarse de igual manera con náuseas y vómitos. Las principales son las enfermedades gastrointestinales o de condición gastrointestinal. También las pielonefritis, como cuadros geniturinarios, pues también pueden debutar con vómitos, a pesar de que hay otros elementos que van a estar presentes y que no están presentes en la hiperemesis, pero bueno, igual nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial. También las enfermedades metabólicas, esas pacientes diabéticas, ojo, pueden estar
haciendo una descompensación de su glicemia, y esa descompensación metabólica pues puede estar dada por un dolor abdominal y por náuseas y vómitos, y de repente tomamos una glicemia y tienes esa glicemia en 300, en 400, y pues ahí estamos viendo que hay un cuadro de diabetes que está descompensada. ¿Okay? Otras enfermedades como la de Addison, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, enfermedades neurológicas también. Y pues no dejar a un lado o no olvidar también que esto pues puede ser de origen psicológico, puede ser también de origen o secundario a intoxicación por alguna droga o por alguna sustancia tóxica. Entonces, una vez que hemos estudiado a la paciente desde el punto de vista clínico, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a apoyar en cuanto a terminar de descartar que no haya alguna otra cosa? O, por ejemplo, esas embarazadas que son de edad temprana, de edad gestacional temprana, tenemos que valernos de una ecografía, por ejemplo, donde ya sea transabdominal o transvaginal vamos a poder dilucidar cómo está el embarazo, si hay la presencia de cuántos fetos, si vamos a ver si hay algún embarazo molar, por ejemplo, y eso nos dé una explicación importante de por qué la paciente está vomitando. ¿Okay? Además de pedirle laboratorios a la paciente como un hemograma, como un perfil bioquímico, un perfil hepático, electrolitos, la gasometría, examen de orina, que son lo básico que nos dan bastante alteración a la hora de pensar en una hiperemesis gravídica, porque, por ejemplo, con el perfil bioquímico, y vamos a ver lo que es la creatinina. Por tema de deshidratación puede tener un poco la creatinina elevada. De repente vamos a ver cómo está el perfil hepático para descartar alguna patología de origen hepático, las hepatitis, por ejemplo, con cursos con transaminasas elevadas. ¿Okay? Los electrolitos, porque evidentemente pues lo clásico que podemos esperar encontrar una hipocalemia o una hiponatremia. Y también porque dependiendo de cómo estén esos electrolitos, pues nos van a permitir en la hora de la terapéutica pues hacer una corrección de los mismos en hidratación, ¿ok? La gasometría, pues podemos llegar a tener en cuadros mucho más severos lo que es la alcalosis metabólica, y el examen de orina por la presencia de cuerpos cetónicos en ellos, que también es un indicio también importante de que hay un cuadro grave de una hiperemesis gravídica y que puede estar descompensada. Antes de empezar con el tratamiento es importante decir que, bueno, que está descrito que hay como consecuencias una vez que la paciente tiene una hiperemesis gravídica, y que la paciente pues la podemos hacer un tratamiento preventivo, o podemos hacer un tratamiento, una intervención no farmacológica, o lo que llamamos un tratamiento en casa o ambulatorio versus un tratamiento hospitalizado, porque hay criterios de hospitalización para la paciente y pues requiere de un manejo de fármacos endovenosos y que requiere vigilancia médica y tiene que estar hospitalizada la paciente. Existen consecuencias de todos estos cuadros a nivel materno, a nivel fetal. A nivel materno, pues está lo que llamamos la encefalopatía de Wernicke, que es la encefalopatía que es dada por la deficiencia de vitamina B. Esto es un cuadro que puede tener consecuencias severas e irreversibles, ¿ok? Y a nivel, lo que también su pérdida de peso, y a nivel fetal, va más inherente a obtener, pues, bajo peso al nacer, recién nacidos de bajo peso al nacer, o restricción de crecimiento fetal. Esto no podemos observarlo como consecuencia de cuadros de hiperemesis gravídica en estas pacientes. Entonces, como tratamiento, bueno, acá en esta diapositiva lo planteo como tratamientos preventivos, en donde vamos a ocupar el multivitamínico que contiene vitamina B6 y la doxilamina y la vitamina B6 como preventivo, inclusive en pacientes que expresen en su primer control náuseas, pues podemos partir con el tratamiento con la doxilamina, un complejo de vitamina B6. Porque esto puede mejorarlas, y sin llegar a los vómitos puede mejorar la parte de las náuseas, y mantener una alimentación, evidentemente educar a la paciente. Siempre educar a la paciente es importante, porque ese primer control prenatal, donde hablamos con la paciente, donde podemos corroborar que está embarazada, explicarle un poco sobre los cambios fisiológicos que va a experimentar la paciente, y explicarle un poco sobre todo lo que va a empezar a vivir esa paciente a partir de ese momento, los cambios característicos por la elevación, por los cambios hormonales que va a ocurrir fisiológicamente en el embarazo.
explicarle lo que ella puede esperar del embarazo, lo que ella puede esperar de su primer trimestre del embarazo, que es bastante caótico para ellas, o para la mayoría de ellas. Y yo siempre he sido partidario de que cuando uno le explica a la paciente y habla con ella, el nivel de ansiedad de ella a lo desconocido, pues lo disminuye un poco y ya ella está atenta a lo que pudiese estar ocurriendo y a ser más precoz el diagnóstico o ser más precoz la visita de esta paciente a las salas de urgencia a la hora de presentar estos síntomas, que evidentemente pues los podemos minimizar y podemos detenerlos un poco, si se quiere, con un tratamiento no farmacológico y desde casa, versus aquella paciente que, bueno, que ella espera el último minuto, llega con un cuadro mucho más severo de vómitos, donde trae consigo la intolerancia a la vía oral y pues evidentemente la consecuencia de la deshidratación, de la pérdida de peso, del mal comer y evidentemente pues de la consecuencia a largo plazo que esto pudiese traer en su embarazo, específicamente en el feto, que es la restricción o aquellos bebés que nacen bajos de peso. Entre las intervenciones no farmacológicas, pues los estilos de vida, lo que estaba diciendo, la dieta, que esa paciente que parte comiendo como si no estuviese embarazada y come lo que sea, coma a deshoras, eso no es bueno porque evidentemente, pues, si la paciente no le da hambre, no quiere comer o deja de comer y eso le sumas que hay y de repente por el alza de progesterona, hay un cambio en el tubo digestivo, hay un enlentecimiento de la digestión, los esfínteres no están tan tónicos como cuando no estaba embarazada. Entonces empieza a haber una serie de cambios, por ejemplo, el hecho de que haya ácido clorhídrico en el estómago y que esa producción de ácido clorhídrico pues eh, actúe en las paredes del estómago o en un estómago vacío, sin alimento. Y además de eso también el hecho de la poca tonicidad del esfínter, pues empieza a ver los reflujos gastroesofágicos y esto pues pudiese empeorar un poco la situación y pudiese traer como consecuencia que la paciente desarrolle hiperemesis gravídica. Lo mismo también hay un estudio que habla de una correlación entre pacientes embarazadas con el Helicobacter pylori, donde por supuesto pues esta bacteria genera una serie de cambios patológicos a nivel del estómago y a nivel de las paredes gástricas, y pues por supuesto que esto agravaría o sería como no un factor de riesgo, pero sí un agravante a la hora de que la paciente pueda presentar alguna hipermesia, un cuadro de hipermesia gravídica, donde pues ya hay hay una preexistencia de alguna patología, pues que, verdad, no, lejos de mejorar la condición de la paciente, pues lo que hace es empeorar el cuadro. Y dentro de los tratamientos médicos, bueno, evidentemente, pues contamos con una serie de medicamentos, no muy amplia la gama, pero que sí podemos ocupar, como son los antihistamínicos H1, ¿okay? La vitamina B6, los antagonistas de receptores de serotonina, como por ejemplo el ondansetron, y la metoclopramida, que pues es un antiemético, un procinético, un agente procinético, que son bien seguros utilizarlos en el embarazo, son categoría B, la vitamina y el antihistamínico categoría A, pero estos medicamentos son bastante seguros y bastante eficientes, ahora son como los de la primera línea, si se puede decir, en el tratamiento de la hiperemesis gravídica. Entonces estas pacientes pues en su mayoría responden muy bien al tratamiento, ¿okay? No olvidar de que este es como el fármaco, este grupo de fármacos es lo que, como decir, lo principal, pero también no debemos olvidar de que si de repente hay una paciente que nos reporta una hiponatremia o una hipocalemia, que es lo más característico, lo más frecuente, pues reponer esos electrolitos, una buena hidratación con solución fisiológica, no ocupar solución glucosada, porque la solución glucosada pudiese generar más vómito en la paciente. ¿Okay? Entonces, y mayor deshidratación. Entonces, una hidratación con solución 0,9, donde podemos inclusive diluir la ampolla de ondansetron, podemos diluir la ampolla de metoclopramida. Eso, pues, pudiese ser un tratamiento. Doc,
está silenciado y parece que se cayó. ¿Me escuchan? Sí, Ahora ahora sí. sí. ¿Y hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde me pudieron ver? Hace unos 30 segundos nomás se cortó. Estábamos en los fármacos. Sí. ¿Esta la vieron? ¿Esta diapo la vieron? No, no está compartiendo pantalla ahora, que no sabemos. Sí, Ya. como que se desconectó el Zoom y se volvió a conectar. ¿Pero les pasó a todos lo mismo? Tengo la Parece que impresión de que se cayó el profe. A mí me sacó de la reunión. ¿Aló, me No sé. escuchan? Sí, Ahora ¿Me sí. escuchan? sí. Sí. Creo que es la Esta es la siguiente. misma, esta anterior. No, no, la que viene No sé si después. la La vimos. donde salían. Estábamos en la tabla. Sí, la Sí, tabla con fármaco. Ok. La siguiente. Esa. Ok, ahí les comentaba en esta diapositiva de que el fármaco ideal, o sea, el de primera línea está para ocupar la metoclopramida, ¿ok? Que es como el procinético de excelencia. El ondansetrón, que es el antagonista de receptores de serotonina. Y la vitamina B6 y los antihistamínicos, los H1, ¿ok? Esos son los fármacos de primera línea para ocuparlos en el tratamiento. Pero no podemos olvidar de que si esta paciente viene con un cuadro de deshidratación, la hidratación parenteral con el uso de solución fisiológica también pues, es importante tenerla en cuenta a la hora del tratamiento, ¿ok? Una buena hidratación, y esa buena hidratación va a corregir los trastornos hidroelectrolíticos posibles que tenga la paciente. Y si en casos muy extremos habría que agregar potasio, bueno, se agrega potasio, pero en el fondo el tratamiento básico con la solución, con la hidratación, ellas por lo general responden bien. Y al diluir estos fármacos, pues esas ampollas en el matraz de solución fisiológica, pues también es válido y se hace. Y también podemos ocupar pues el tratamiento de estos fármacos de primera línea endovenosos a una razón de, por ejemplo, la metoclopramida viene en ampolla de 10 miligramos y la podemos utilizar 10 miligramos cada 8 horas, en un ondansetron cada 24, cada 12 horas, ¿ok? Y existen también otros medicamentos, porque también puede ser que la paciente no responda, que la paciente sea un poco, hay un cuadro clínico un poco difícil del manejo porque los vómitos sean muy incoercibles. Hay fármacos que están descritos también que se pueden ocupar, que sin embargo son categoría C, como son la prednisona, ¿okay? La prometacina, la clonidina, que son efecto central, pudiesen ocuparse en caso de que sea refractario al tratamiento o esta hiperemesis sea refractaria al tratamiento anteriormente nombrado como el ondansetron y la metoclopramida. Bueno, justamente con esto, el enfoque de esta patología, pues es bastante, aparte que es muy frecuente, es bastante práctico, porque no hay mucho no es muy difícil de pasar por alto. Si sabemos que, bueno, que en conclusión lo más frecuente que ocurre en el primer trimestre, sobre todo en las primeras semanas del embarazo, de que sea un cuadro que traiga consigo vómitos un poco más incoercibles o de mayor cantidad que las náuseas y vómitos habituales de las embarazadas, que son bastante frecuentes. De que debemos en ese interrogatorio descartar la presencia de otras patologías asociadas que pudiesen cursar con vómitos y con náuseas. Y, por último, ayudarnos con el laboratorio y con la ecografía, si no hemos hecho ecografía a esta paciente aún, porque ahí estamos también descartando que no haya un embarazo molar. Podemos pedir niveles de HCG, de beta-HCG, y esos niveles nos pueden dar una orientación sobre si estamos en un rango de normalidad o si está muy elevada para la edad estacional en la que estamos en ese momento. Y esto también pues, nos orienta un poco más el tratamiento. Voy a explicarnos el por qué ocurre esto. Recordando que la fisiopatología no está clara todavía, recordando que es algo multifactorial, recordando de que los papers no han sido lo suficientemente robustos como para poder determinar a ciencia cierta por qué en unas pacientes se gatilla este cuadro clínico y en otras no,
y por qué no todas les dan náuseas y vómitos y ya está, y que se ha manejado desde casa sin ningún tipo de complicaciones. Pues no, eso no es tan así. Entonces, evidentemente, pues, tomar en cuenta lo que son los factores de riesgo, y con esto pues creo que podemos tener una orientación clínica bastante robusta y bastante firme a la hora de corroborar el diagnóstico y por supuesto de instaurar el tratamiento ideal y acorde para que esta paciente pues siga adelante. Por lo general esto no debe ocurrir después de las 20 semanas, y esto debe cesar con el tratamiento médico y debe mejorar el cuadro. ¿Okay? Sin embargo, se ha descrito pacientes que pasan los 3 trimestres del embarazo con náuseas y con vómitos, y que tuvieron un cuadro de hiperemesis gravídica al principio del embarazo y que lo pudieron yugular, y que después quedaron con simplemente náuseas y con vómitos quizás esporádicos o un poco frecuentes durante todo el embarazo. Pero eso, como les digo, va a depender de cada paciente, de cada condición, de cada comorbilidad que pueda existir en este caso. Bueno, esa es la clase que les quería comentar. Si hay alguna pregunta. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha, Doc? Sí, Sí, se sí, se escucha, Doc. escucha. Sí. Ya. Creo que quedamos sin dudas porque nadie levantó la manito. Creo que no hay dudas. ¿Creo? No. Ya. Quería preguntarles a ustedes, como que a manera en contexto de esta pandemia y de este año en que están ya, que es un año como que se esperaría que fuese más práctico que teórico, ¿cómo se sienten y cómo la llevan con esto? Yo en lo personal es como difícil agarrar motivación porque desde el año pasado que solo ves cosas teóricas, teóricas, teóricas y nunca ves como realidad. Ujú. ¿Qué les han dicho? ¿Qué ha dicho la universidad con respecto a esto? ¿Hay algún ánimo, alguna posibilidad de que puedan ir a la práctica en los próximos meses al hospital? No, ¿Será cuando posible? entremos al internado, hasta ahora. Este año nada más. No hay chance este año. Que lo veo con mucha preocupación porque muchos compañeros de ustedes, pues, que hemos conversado, porque están en sexto año o los que están en quinto año inclusive, eh, me han dicho como que están muy desmotivados, me han dicho que no se sienten bien, que no están cómodos, y de verdad, muchachos, miren, yo creo que tienen que aguantar un poco más, tienen que aguantar, tienen que entender de que les tocó por mala suerte en su carrera y en su formación vivir esto, y los entiendo, y esto les debe generar algún poco de miedo a la hora de verse entrando al internado y no haber obtenido una práctica como se hacía con quinto año en el hospital, en tercer año también. O sea, como que esa angustia de querer llevar la práctica de la mano en la teoría y no ser un cuarto y un quinto año de medicina a base de puro libro y puras clases virtuales. Entonces créeme bueno, que todos los años tienen su cruz y tienen sus desventajas y tienen su pesadez, en el sentido de que a cada año le preocupa pues el desarrollo práctico de su carrera. Pero no se desmotiven, muchachos, no pueden desmotivarse ahora, tienen que seguir en esa onda de poder aguantar un poco más, de sacarle provecho lo más mínimo que puedan, porque en unos meses van a estar en el internado, y como se los dije a los de sexto año, que están en el hospital ahora y que tienen la oportunidad de hacer prácticas o de interactuar algunas horas en el hospital, y es que bueno, que aprovechen el momento, o sea, busquen la manera de poder incorporarse, tienen que seguir tratando de que en la medida que se pueda, epidemiológicamente hablando, logren la incorporación pronta a una actividad práctica, ya sea a un aula en la universidad de simulación, o ya sea a los hospitales. Traten lo posible de poder, es mi consejo y es
los veo con preocupación y de verdad me preocupo porque a ustedes, a los que están en sexto, los vino les dedica ese tercer año y hay hay cierta afinidad y cierta comprensión y empatía de mi parte hacia ustedes y yo creo que, bueno, que en verdad tienen que darle el todo por el todo y seguir ahí a la mano. Catalina, te escucho. Sí, igual, doctor, como curso nos estábamos organizando y estábamos viendo la posibilidad de, por ejemplo, tener algunos prácticos en simulación, porque hasta ahora no hemos ni siquiera tenido la oportunidad de ir al centro de simulación de la universidad, que entendemos que igual está equipado con hartas cosas para Demasiadas por lo cosas. menos saber algo, por ejemplo, hacer tactos, por lo menos a fantomas, si no le vamos a poder hacer una mujer en este año que sea un fantoma o algo así. Nos falta ver como temas más como ya aterrizar más la idea, ver qué tutores nos pueden llevar también, porque ese es otro como tema complejo, que nos quiere acompañar a alguien. Yo feliz lo que los pueda colaborar y lo que pueda aportarle en su formación, con todo gusto. Ustedes saben que de verdad que me encanta compartir con ustedes y les puedo ayudar en lo que pueda ayudarlos y estar con ustedes ahí apoyándolos y ojalá que, bueno, que en verdad lo que tú dices es importante, que sea una simulación, que sea el hecho de hacer una aproximación a lo que es lo que les va a tocar vivirlos en el sexto año, porque les va a tocar vivirlo y lo van a hacer en internado. Y como se lo dije a los de sexto también, o sea, yo estoy de turno en el hospital y estoy a la orden de ojalá poder recibir y que estén allá conmigo en el hospital y vean algo, y hagan algo, y entre una cesárea y hagan un tacto y qué se necesita y qué se hace, ojalá. Y creo que en el centro de simulaciones hay una caja para hacer tactos que está súper buena. Y entonces ustedes van haciendo el tacto y van midiéndose los dedos y van viendo cuántos centímetros tiene, en cómo es la sensación de tactar un cuello borrado 100% con 10 centímetros, con 8, con 5, un cuello corto, permeable un dedo. Esa caja existe en el centro de simulaciones, si mal no recuerdo. Y sí, pues, o sea, traten lo posible de presionar de que eso ocurra, de verdad. Y avísenme, yo ahí les colaboro. Gracias, Doc. Vamos a contactarlo de seguro porque estamos buscando eso. Igual tenemos Sí, que organizarlo como curso, ojalá que también se motive la gente a como a participar. sí, buenísimo, sería ideal, en verdad que sí. Yo lo que quiero transmitirles es que dentro de la desmotivación, que la gente que los entiendo y es de lógica y dentro de tanta desesperanza, pucha, no se desanimen, en verdad traten lo posible de llevarlo fuerte porque ya están en quinto año de medicina, ya esta pandemia yo espero que ceda y que el año que viene la apertura sea mucho mayor y ustedes puedan aprovechar esos internados al máximo, al máximo, al máximo. No les va a tocar fácil, no es fácil ya en este momento. eh, y si algo sirve de consuelo, no por alegrarnos ni nada, pero yo creo que peor la llevan los que están en segundo y tercer año, porque pues, igual es una lata entrar a una universidad, no tener un contacto con nadie, no conocer compañeros, todo es virtual. Ustedes van a entrar al internado pronto, los del internado ya están en el internado, igual la tienen difícil porque están haciendo esa aproximación de que ha debido haber hecho en tercero, en cuarto y en quinto y no se hizo, sino en sexto año nomás. Y ya están así como que entre cumpliendo los objetivos del internado y habituándose a un recinto hospitalario, hacer las cosas porque ellos se quieren quedar un rato más y me piden o piden a cualquier instructor o a cualquier adjunto del hospital que los ayude, que los auxilie, y verdad que es preocupante. Y con los de sexto, bueno, he hecho un poco de trabajo de eso, pues de estar con ellos en los turnos, de explicarles, y hay muchos muchachos motivados y en verdad que eso es importante. Así que yo espero que, bueno, que ustedes le sigan echando duro, porque ustedes son unos buenos estudiantes, son unas buenas personas y cuenten conmigo. En lo que pueda ayudarlos, créeme que les voy a ayudar. Muchas gracias, doctor. Gracias, profe. Se agradece bastante porque son pocos los que se han acercado a nosotros como con esa postura. Los demás son como, pucha, no vamos a poder hacer nada. Y sería, pero igual nos da un poco de esperanza. Lo que decía el Gabo, nosotros somos los que vamos a tener que autogestionar estos como prácticos SIMU, que estaba diciendo la Cata también. Ujú. Así que probablemente lo vamos a contactar de aquí a un tiempo más, probablemente segundo semestre, para que organicemos algo. Vale, con todo Así gusto. que yo tengo su correo, ahí le va a llegar un mail después.
Vale, ningún problema. Espérenlo. Ningún problema, muchachos. Cuídense mucho. De verdad que les deseo lo mejor del mundo. Vamos a estar en contacto. Creo que nos vamos a ver en unas próximas actividades de casos clínicos. Y ahí, a la orden, estoy acá. Así que les voy a ayudar y lo que necesiten. De verdad que sí. Con todo gusto. Con todo gusto. De verdad que voy a estar ahí para ustedes. Muchas gracias, profe. Muchas Muchas gracias gracias. por Gracias. esperar. Gracias, Esté muy doctor. bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Cuídense. Doc, cuídese. Muchas gracias, doctor.